yo te amo. La predicación se llama Autoridad y Poder Delegado. ¿Por quién? Por Jesús. ¿A quién se le dieron todos los poderes de todos los reinos para Él estar y someter a principados, potestades, gobernadores y todo el sistema espiritual? A Jesús. Él gobierna todo, porque todo fue entregado a Él. Vemos cómo Jesús ejerció su autoridad sobre los demonios malignos durante su ministerio. Los evangelios registran muchos eventos en los que esto se demuestra. El primer ministerio de Jesús desarrollado después de iniciado el ministerio de Él en la tierra. ¿Cuándo empieza el ministerio de Jesús? ¿Cuándo empieza? Cuando Él viene de la tentación fue en el mundo. Él viene y va a la sinagoga y toma el rollo y lee a Isaías y dice: hoy se ha cumplido en mí esta promesa. Ahí empieza el ministerio de Jesús. En la cuestión de los milagros y las liberaciones, vemos que hay un milagro fuera del ministerio de Jesús, que es ¿qué? Las bodas de Caná. El primer milagro que Jesús hace, ¿lo hace dónde? ¿En el camino? ¿Lo hace en la calle? No, en la sinagoga. En la sinagoga. ¿Dónde? En una ciudad llamada Capernaum. ¿Y es sobre qué? La influencia demoníaca. Esto nos enseña que el primer lugar que debemos buscar para ser libres es la sinagoga, es la iglesia. Dice en Marcos 1:22, o vamos a leerlo desde el 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Mientras el espíritu de la palabra nos instruye, nosotros estamos siendo liberados. ¿Por causa de qué? Del conocimiento de la palabra. Muchos les fascina hacer liberación, donde los demonios se les da potestad para que ellos hablen, para que ellos se manifiesten. Pero Él nos ha enseñado que mientras el espíritu de la palabra y de la revelación está actuando y hablando a nuestros oídos, nuestro interior está siendo ¿qué? Renovado. Porque es la palabra la que libera. Entonces, vemos aquí en el 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué dice esa palabra doctrina? Porque era la primera vez que veían, y esa es la doctrina de Cristo. Si usted quiere entender más esto, estudie lo que es la doctrina de Cristo. Tendrá que estudiar mucho y estudiar el Sermón del Monte, y de ahí desglosará todo lo que el Señor Jesús quiere. El ministerio más grande de Jesús fue de liberación. Porque cuando sanaba a alguien, ¿qué decía? Ve que ya está sano. No, ve, has sido libre. Tus pecados era perdonar y hacer libre a la gente. Cuando nosotros estamos predicando bajo la unción del Espíritu Santo, usted y todo receptor está siendo transformado su interior. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que eran pura letra de pura letra. Él hablaba poco, pero era conciso y echaba fuera a los demonios. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Como así lo decimos ahora a todos los demonios que quieran hablarle a sus mentes y aún a la mía. Cállate y sal de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz,
salió de él. Entonces, aquí tenemos el inicio del ministerio de Jesús, donde el enemigo lo reconoce y dice: ¿has venido para destruirnos? Luego le dice: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, para no alardar y para no envanecerse, ¿qué fue lo que le dijo? Calla, enmudece. Aquí es el inicio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús inicia con liberación y termina con liberación, liberándonos en aquella cruz. Todos aquellos se admiraban de escuchar la autoridad de esa nueva doctrina que venía al mundo, que no es nada más y nada menos que el reino de Dios manifestado en Jesucristo, para traer libertad, verdadera libertad. Vemos que en el ministerio de Jesús, el primer milagro fue en la sinagoga. Fue una liberación de un hombre con un espíritu inmundo, aunque Jesús había hecho otros milagros. Vemos el de las bodas de Caná. Este milagro lo hizo el Señor Jesús por obediencia, dándonos que Él, como hombre, obediente a lo sumo, como espiritual, obediente a lo sumo, Él fue obediente en todo. Segundo, Jesús delegó la autoridad sobre los espíritus inmundos a los discípulos, incluso antes de que fuese crucificado y resucitado. Jesús revistió a sus discípulos ¿de qué? De autoridad. Recuerde que todo lo que es espiritual es simplemente usted está en el medio de una confrontación entre la luz y las tinieblas. Todo lo espiritual está ahí. Usted es el que marca quién lo ilumina y quién lo va a bañar más, si la luz o las tinieblas. Es una decisión propia. Lucas 10, 19, 20 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Fuerza del enemigo. Nosotros tenemos poder, porque nuestro poder, ¿qué hace? Nuestro poder no es condicionado, sino de que nuestro poder es de Dios y Él se manifiesta en nosotros, mientras que el adversario tiene ¿qué? Y manifiesta ¿qué? Fuerza, rústico, rudez. Todo es bruto, todo es a los golpes, todo es... Satanás no, usted puede hacer que se manifieste ese poder que está en usted, porque usted tendrá estrategias. Satanás no, todo déjalo un paylover que llevase todo por delante. Para eso, el poder se necesita tener conocimiento de qué, ser sabio e inteligencia, dominio propio, tener las cualidades de el Espíritu de Dios, que es uno, pero usted quiere ver las cualidades de Él. ¿Dónde están? En Isaías 11. Entonces aquí vemos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si a nosotros nos daña algo, es porque nosotros no estamos trabajando bien de la mano con el Espíritu Santo. Si nos pasa algo, es porque tenemos flaquezas, tenemos grietas. Si nos está faltando algo y viene una tribulación, es porque se le abrió la puerta al enemigo y entró. Porque el enemigo no puede hacer nada desde afuera. Él solamente bombardea dardos encendidos para entrar aquí. Y si usted está bien cubierto con la sangre de Cristo y el escudo de la fe está sobre usted, entonces todos los dardos serán repelados. No podrán tocarte tu mente. Pero esto es cuestión nuestra. Dice aquí: sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo.
¿Qué hacemos nosotros o un pastor que venga y entonces coloque manos, esté orando, viene, toca y todo el mundo cae, chilla y esto y habla con los demonios? Si está prohibido hablar con los muertos, está prohibido por Jesús. No hables con los muertos. Y menos, Jesús lo hizo una sola vez para dar testimonio de todo eso. ¿Con quién? Con el Gadareno. Habló con ellos, le preguntó quién era, pero para dar testimonio. ¿Y qué fue lo que les dijo? Ellos le pidieron, le preguntó él cómo se llamaba, le dijeron que era Legión, y ellos le dijeron: vamos a salir, pero déjanos ir a aquellos cerdos. Id. ¿Y qué pasó con los cerdos después? Se ahogaron. El regocijarnos de que haya liberación y que uno crea esto, no. Uno tiene que regocijarse. ¿Es de qué? De que nuestro nombre está escrito en el libro del cielo y que no vas a perder tu salvación por haber dado y haber hecho que los demonios sean idolatría. Hay pastores que yo conozco que ellos adoran, tienen como idolatría a los demonios. Cuando un pastor viene a una iglesia y comienza y quiere hablar con los demonios, eso es peligroso, es prohibido. Yo siempre le he pedido al Señor que mientras Él habla por mi boca, porque yo simplemente soy el parlante, Él libere, porque la palabra es la que nos libera. La verdad nos hará. Amén. Los espíritus malignos no tienen discernimiento, pero sí saben cuando una persona está actuando bajo la influencia y la autoridad de la palabra de Dios. Ellos no tienen discernimiento, nosotros sí lo tenemos. Pero ellos sí reconocen quién está bajo la autoridad. Y a eso se tienen que sujetar, porque ellos no pueden serles rebeldes a la autoridad. Simplemente los demonios necesitan que usted esté ¿en qué? Bajo la sombra ¿de qué? De la ignorancia. Para ellos jugar el garrote. Pero cuando ellos descubren, ellos ven que estamos obrando bajo autoridad, ellos no pueden negarse. Ellos tienen que hacer lo que se les mande hacer, porque la confrontación espiritual es basada en la autoridad. Mucha gente quiere pelear con los demonios, sino lo único que necesita es ser revestido de la autoridad de Cristo, porque no eres tú el que los echa, es el poder revelado, el poder manifestado de Jesús en el Espíritu Santo. ¿Y en quién? En nosotros. Pero es Jesús el que es autoridad. Los demonios no tienen discernimiento, ellos tienen que sujetarse. Tercero, solo Jesús delega la autoridad contra los espíritus malignos al creyente que ha nacido de nuevo. Hechos 19, 13, 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Para confrontar las tinieblas tienes que estar revestido de poder, y el poder es autoridad. No te puedes meter. Mucha gente quiere ir a ayudar a alguien que está endemoniado, pero no tiene autoridad. Entonces le van a dar una pela a él también. Y puede ser que esa pela no sea física, sino que el demonio toma derecho sobre esa persona. ¿Por qué? Porque hubo contacto. Y en vez de salir, entonces ya son 2 endemoniados. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos llamados a ser portadores ¿de qué? De la autoridad. Yo no soy dado mucho a imponer manos. Yo impongo manos cuando el Espíritu Santo me dice que le imponga manos a alguien. De resto yo no lo hago. Porque hay cosas que Dios hace para convencer al mundo. Como T.B. Joshua.
maravillosa hace todo eso. Él está predicando, porque yo estuve allá. Él está predicando y la gente en la sinagoga, en medio de miles y miles de personas, comienzan a vomitar y comienzan. ¿Qué hace él? Dios le dio una autoridad para liberar a las personas mientras él está predicando. Y eso él está predicando y la gente cayendo. ¿Cayendo de qué? ¿En la presencia del Espíritu Santo? No, en la manifestación de los demonios. Y él toma la autoridad y los echa fuera. Y la gente vomitan sangre, vomitan animales, vomitan de tantas cosas mientras él está predicando. Y no es que él va a colocarle las manos. Mientras él predica, todo eso pasa. Los espíritus malignos solo reconocen la autoridad de Jesús, delegada al creyente. En este caso, el espíritu maligno no obedecería a nadie que no tuviera autoridad sobre él. Los demonios no van a obedecer a nadie. ¿Por qué es que tanta gente ora y no pasa nada? Porque no tienen autoridad. ¿Por qué tanta gente ora, pero no pasa nada? No cambia la situación, no cambia el panorama, no cambia. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad. ¿Por qué no tienen la autoridad? Porque tienen un derecho. El enemigo tiene un derecho por un pecado oculto, algo velado, por falta de oración, falta de comunión, por hacer todo lo contrario que dice que hace. Entonces, para poder tener autoridad debe ser ¿qué? Íntegro. Debe tener integridad espiritual. Y eso dará un derecho a todo lo que salga por tu boca. Es autoridad, es poder. Pero tienes que guardarte. Debes tener una relación con el Señor muy estrecha, un amiguismo con el Espíritu Santo. Entonces todo comenzará a fluir en revelación y te va a comenzar a revelar las cosas. ¿Y cómo se llama esa revelación? Autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a alguien que tiene algo, inmediatamente la autoridad se manifiesta sobre lo que está allá y queda al descubierto. Eso es sencillo, pero hay que aprenderlo. Eso es todo. Ten autoridad y ningún demonio te podrá esconder nada. Ningún demonio te va a poder engañar, porque ellos no pueden alterar la autoridad. Aunque por muy demonio que sea, no puede. No puede. Es increíble eso. No puede un demonio, por muy demonio que sea, no puede ir en contra de la autoridad. Es increíble eso. Entrar en el campo espiritual y ver eso, que es la autoridad que domina todo. 4. Cuando Satanás cayó, no perdió su posición en la relación a los ángeles. Esto nos muestra el valor que tiene la autoridad en los rangos angelicales. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, él no perdió su rango. Él fue despojado de la autoridad que tenía sobre todos los ángeles. Y todos los que él convenció fueron echados con él. Él perdió la autoridad, pero sigue teniendo poder. Él no tiene autoridad sobre nada, absolutamente nada. La autoridad la tiene Cristo y a todos los que a Cristo se la delegue. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hasta en eso tenemos que tener. Vea esto, que mismo Miguel, siendo general igual que el diablo, cuando era Luzbel, antes de ser echado del cielo, y ya habiendo sido descubierto y todo esto, Miguel no lo degradó y no lo ofendió ni lo maldijo, nada. Entonces puso una autoridad mayor. ¿A quién? A mi Señor Jesús. Vea el poder que tiene la autoridad. Miguel respetó eso. Él pudo haberle dicho de todo y haberlo maldecido. Puso uno mayor que él, a Jesús. Miguel no tenía miedo a Satanás. Sin embargo, respetó la autoridad de la antigua posición de Satanás y dejó que una autoridad mayor, la de Dios, se hiciera cargo de él. Vea esto tan grande, el poder que hay en la autoridad. Cuando usted tiene autoridad en una empresa, usted
todos los que están bajo su autoridad. ¿Y qué hace usted con alguien que desobedece y que no quiere hacer caso? Lo bota, lo saca, porque usted tiene la autoridad. Y usted se debe a alguien más alto que usted. Porque si usted no vota al trabajador que está haciendo la cosa mala, usted va a ser responsable del mal trabajo de él. Así le pasó a Luzbel cuando fue descubierto y pensó, solamente pensó ser como Dios. Y Dios vio el pensamiento de él y lo echó del cielo. La autoridad te da te da un poder muy grande. Vemos también otro pasaje ahí en Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando es descubierto Satanás en el cielo, entonces hay una lucha, pero el comandante al que se le da la tarea de echar fuera del cielo a Luzbel, que luego se convertiría en Satanás el diablo, entonces hubo esa lucha y ya ellos no tuvieron cómo poderse sostener en el cielo y fueron echados Satanás y todos los ángeles que lo seguían. Y 29, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El gran dragón, que es el que se está levantando, dominando al mundo. Representa la cabeza del dragón. ¿En dónde? En China. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí no se salva nadie. ¿Quién es el gran imitador de todas las cosas? ¿Usted quiere mandar a hacer algo? ¿Dónde se lo hacen? Baratísimo y una imitación. Aquí se cumple eso. Y eso es lo que va a dominar, porque es el gran dragón el que va a dominar al mundo. Y aquí lo dice Apocalipsis, no lo estoy diciendo yo. ¿Que engaña a quién? A algunos. ¿Qué dice ahí? Al mundo entero. No dice un pedacito del mundo, a todos. Y ese gran dragón, ¿quién es? La serpiente antigua, que esa serpiente antigua tiene dos manifestaciones, que es el diablo y Satanás. La serpiente antigua quiere ser como Dios. Satanás quiere ser el intelectual. ¿Quiere ser como quién? Como el Espíritu Santo. ¿Y el diablo quiere ser como quién? Como Jesús. Porque el diablo es el que hace las obras malas. Cuando usted lleva esto y lo estudia más, usted se va a dar cuenta cómo es la imitación de cada uno de esas influencias. Vemos que la serpiente antigua quiere ser como Dios. El Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y el Espíritu Santo desvanece las maquinaciones y todo aquello que Satanás pone en nuestras mentes. Él es el intelectual, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Jesús quiere que nosotros, bajo la autoridad delegada por él y en el nuevo nacimiento, revestido del poder del Espíritu Santo, declaremos que así como fue echado Satanás del cielo, sea echado de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Les voy a enseñar algo que el Espíritu Santo me enseñó. ¿Quiere orar con poder? Me revisto de la autoridad al morir por mí en la cruz. Y así como fue echado del cielo, ahora mismo he hecho toda influencia de Satanás, del diablo, de mi vida. Ahora vamos a hacer una oración con esto. ¿Por qué? Porque así, recuerde que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y Jesús, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo es lo mismo, porque todo está escrito para un cumplimiento. Si mucha gente quiere cambiar las cosas, ¿o es que acaso la palabra de Dios tiene que evolucionar? No, es la misma, simplemente que es aplicable a circunstancias diferentes.
No es lo mismo que en este tiempo estemos hablando de hace 50 años, 60 años que andaban en burro y en caballo. Las necesidades eran otras, ahora son otras. Pero la palabra es la misma, simplemente que tiene que aplicarse en nuestra vida. Vamos a conocer unos consejos para mantener el control de la autoridad y el poder delegado. Primero, conviértase en un practicante y no solo en un oyente de la palabra. Enemigo número 1. Usted sabe que usted cada vez que viene aquí, usted crece o se vuelve más enano. Usted sale o se hunde más. Cada vez que usted va a la iglesia, cada vez que usted escucha un sermón, cada vez que usted lee la Biblia, usted sale o se hunde. Cada vez que usted lea una porción de la palabra, adquiere un ¿qué? Conocimiento. Y eso lo hundirá o lo sacará, según usted lo aplique. Si usted no lo aplica, se va a hundir. ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento de cómo salir de su problema. Ha adquirido conocimiento para vencer a Satanás. Ha adquirido autoridad por haber conocido esta palabra. Pero si no la aplica, es desobediente, es rebelde. Y entonces, ¿cuántos van a las iglesias y están chillando que las cosas no le están cambiando y que antes están peor? Porque es oidor y no hacedor. ¿Culpable el pastor? No, señor. Usted mismo. Si usted escucha, es para que usted haga. Pero si usted no hace, usted se va a hundir más. Yo siempre les digo, el adquirir conocimiento tiene doble filo. Sale de tu atolladero, eres libre, o te hundes más y eres más cautivo. La decisión es suya. Sencillo esto. Esto es algo fuerte, pero es la verdad. Conviértase en un practicante y no solo en un oyente de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tal? Ahí lo tiene todo. ¿No ve que si usted viene a la iglesia y usted no aplica la palabra que usted está recibiendo, usted va a ser avergonzado y va a avergonzar a mi Señor Jesús? ¿No ve que usted está adquiriendo la autoridad para que salgas de tu problema y lo estás dando a los cerdos? Tienes que aprender que todo lo que se te está dando hoy, tienes que ponerlo por obra para que salga, para que tu vida fructifique, para que tu vida sea transformada. Y entonces dejarás de decir que eres un cuerpo donde hay un espíritu y un alma. No, de ahora en adelante eres un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. No le des la potestad al cuerpo. Cambia esa forma. Sé espiritual. Y la mayoría le dan crédito a este traje. Soy un espíritu con un alma en un cuerpo. La mayoría dice, soy un cuerpo que tiene un espíritu y un alma. Oh, Señor, cambia ahí, porque eso es lo que realmente es nacer de nuevo. Espero que la estén agarrando. Porque hoy si usted agarra esto y lo pone por obra, usted nunca más será igual, porque usted dejará de ser para convertirse en un ser espiritual. Hoy es un día muy especial si usted está tomando esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante que conozcamos las escrituras de modo que podamos confrontar al enemigo con la palabra cuando él trate de engañarnos. Si a usted se le han dado todas esas herramientas y usted no las pone por obra, y usted le está abriendo la puerta del engaño al engañador. ¿Por qué? Porque usted ya conoce la verdad y le está regalando todo ese conocimiento. ¿No ve que si usted conoce la verdad y usted hace todo lo contrario y él toma control en usted, entonces él se presentará? Él sabe toda la verdad, pero él no la quiere aplicar. Viene el dedo acusador. Padre, dice el Señor Jesús, mira mi hijo esto y aquello. Y viene Satanás. Sí, pero él conoce la verdad porque eso se lo dijeron hace 15 días en el culto.
Y él no hizo nada. ¿No ve que mientras usted adquiera este conocimiento hoy, de qué van a ser los ataques de estos días? Para hacerte olvidar lo que estás recibiendo hoy, para que seas de los que sembraron la palabra en el camino en pedregales, para venir el diablo y robártela. Tenemos que ser buena tierra, si no vamos a estar en muchos problemas. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuál es su boca? La boca de Dios es su boca, es mi boca, porque Él habla por nuestra boca. Nosotros somos su parlante. Y cuando usted habla en el nombre de Jesús, cuando usted habla en el nombre de Dios, cuando usted habla lo que Dios le ha dicho, así como los ángeles antes venían y se presentaban y hablaban como si fuese Jesús, como el Señor, como si fuese Dios. Es como cuando usted manda: mira, anda, dile al señor de la bodega que me mande esto. ¿Quién está? Usted va a llevar el recado, le van a mandar lo que yo pedí, pero usted está hablando por mí, porque yo le di la autoridad que fuera a pedir por mí. Esa se llama autoridad delegada, pero solamente para eso, para hacer algo. No es que usted va a llegar después como el timador, entonces llega y ya sabe cómo es el cuento, viene y trae esto y después se descuida, va y pide otra cosa. Mira, me mandó fulano de tal que le mande tal cosa, como lo hice yo cuando estaba pequeño. En la tienda, 13, 14 años, se pedía todo lo que se pedía en nombre de mi papá. Mi papá pagaba cada 8 días, cada 15 días. Pero entonces ya aprendí a fumar. Entonces mi mamá me decía: anda, tráeme un litro de aceite o un arroz. Y yo le metía, y una caja de cigarros. Y comenzaba a subirse la cuenta. Y mi papá, cuando revisó y habían cajas de cigarros, la pela que me echó, caí y me mata. ¿O es que acaso eso lo hice yo solo? ¿Quién más hizo eso aquí? Oye, todos son santos. Gracias a Dios. Eso de los fiados, tú sabes que todos tenemos un cuento con eso. ¿Por qué? Porque teníamos una autoridad que fue delegada a nosotros y nosotros abusamos de ella. Bien, leer la palabra diariamente mantendrá lúcida su mente y lo conservará, mantendrá sólido en la fe. El enemigo tratará de destruir su fe. El estudio diario de la palabra de Dios desarrolla la fe fortalecida. Entonces, el leer, Ricardo Rodríguez, me decía mi esposa, dice que un buen cristiano, un pastor, debe leer mínimo 7, 10 capítulos diarios de la palabra. Pero nosotros leemos un capítulo o leemos una porción y ya está bueno. Y creemos que ya hemos leído bastante. Tienes que hacer el hábito de estudiar 4, 3 capítulos, y entonces usted tiene una Biblia o tiene una concordancia, usted vea que sean capítulos, tome un tema y comience a estudiarlo. ¿Cómo me enseñó el Señor esto? Entonces me daba una palabra, por decir cielo, y comenzaba a estudiar todo lo que dice cielo la Biblia, y de esa forma tú vas a aprender una palabra. Dile: Señor, dame la palabra, y Él te va a decir libertad. Y comienzas a estudiar todo lo que dice libertad en la Biblia. Y vas a ser capacitado, vas a ser fortalecido, vas a adquirir autoridad. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Tenemos mucha fe según. Mentira. Escuchamos la exhortación, la palabra, pero no la ponemos en práctica. No ve que el diablo necesita que tú conozcas palabra para poderte acusar, porque eres oidor mas no hacedor. No ve que si tú haces lo que dice la palabra, deshaces la obra del diablo. El oír no la va a deshacer, es la acción, porque Dios te inyecta, te engendra fe por la palabra, pero tú tendrás que dar prueba de esa fe con tus obras.